Listo, Mari. Sí, 4, 3, 2, 1, fuego. Este es un motor de inducción lineal que usa alrededor de 100 kilovatios y puede acelerar misiles de 4 libras como esta hasta casi 100 millas por hora. De nuevo, Mari, disparas. Este es un gran motor. Por otro lado, en este dedal, tiene los rotores de más de 10.000 motores eléctricos y nadie va a negar que estos son motores pequeños. Ahora un motor de inducción lineal como este es algo fácil de entender porque es como un río que fluye. Este es un lecho de río. Si sumerjo un pedazo en la madera en el río, enciende el agua. Lo primero que sucede es que la madera flota, se eleva y luego, cuando el río fluye muy bien sobre el vertedero, deja ir la madera y antes alcanza la misma velocidad que el agua. Si, si por otro lado sumerjo en el río un cilindro como este que puede girar libremente, luego el río lo hace girar. Y me doy cuenta de qué manera hace girar el agua que pasa por debajo y lo hace girar hacia atrás. Ahora veamos este motor lineal que es como un poco de la máquina de hornear que acabamos de ver y esto es como un río también. En este caso voy a poner una pieza de madera magnética que es una pieza de aluminio. Enciendo la corriente que es como encender el agua y la madera magnética flota cuando la dejo ir. Pronto alcanza la velocidad del río. Pero por supuesto, en este caso, la velocidad del río es mucho mayor que la velocidad del agua. Nuevamente, si sumerjo un cilindro, esta vez un cilindro de cobre, en el río magnético, gira en la dirección apropiada. Podemos tener un río poco profundo. Hay un río poco profundo o abrir un poco más de agua, un río más profundo. Cuando hago estas comparaciones, estoy haciendo lo que cada ingeniero hace casi todos los días de su vida. Estoy usando una analogía. Ahora, es un buen ingeniero, sabe cuándo utilizar una analogía y dónde se descompone. Y voy a mostrarles dónde este se descompone si tomo un cilindro pesado de este tipo y el lugar que el río, veo en el agua que ve el flujo, hace rodar el cilindro río abajo. Si ahora hago encajar el mismo cilindro en el río magnético y encienda el agua magnética, rueda río arriba porque ve que el río fluye de esta manera. No importa si uso un cilindro pequeño o un cilindro largo, grande. Y estos son todos de cobre y si yo uso un cilindro de acero, todos ruedan hacia atrás. Una bola de acero rueda en la misma de la misma manera, por lo que hay una arandela de acero. Por supuesto, puede divertirse mucho con esto. Todo automóvil de plástico ha tenido cuatro ruedas de acero equipados al motor cuando lo suelte. ¿Por qué es esto? Bastante bien, porque todas estas piezas de revés de rodillo de metal a lo largo del campo, para entender lo que está pasando, tenemos que mirar a la forma de las líneas de campo, más de este motor que proviene de un polo norte en un sur, como eso, y todo el patrón de campo se mueve como el río magnético. Ahora supongamos que podríamos sentarnos en un lugar sobre la máquina, como en ese pequeño cuadrado, y observar cómo van las líneas de campo al notar la dirección de las flechas en el momento en que el campo está hacia la izquierda, ahora está hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo
Y la rotación se ve en el sentido de las agujas del reloj, es decir, rodando hacia atrás para que toda la máquina se comporte como un piñón y cremallera mecánico. Por supuesto, las cosas mecánicas son fáciles de entender cuando lo hacemos magnético. Es un poco menos obvio, pero colocamos una fila de imanes de herradura y la acción, como pueden ver, es muy similar. Es entonces cuando llamamos a un motor de piñón y cremallera, ahora en el motor lineal. Ahora, una fila de electroimanes en el motor lineal reemplaza efectivamente la fila de imanes permanentes y en lugar de la rueda de muchos dientes voy a usar una rueda muy simple con solo dos dientes. Cuando enciendo el motor, gira la rueda y si desconecto uno de los cables de este motor, puedo detener este campo en movimiento de esta manera y ahora podemos ver su forma. Allí está la forma del campo. Si dibujo la rueda lentamente a lo largo de la superficie, puedo ver que la acción de cremallera y piñón en cámara lenta falló. Ahora, si vuelvo a conectar, comenzaré a mover el campo nuevamente y giraré la rueda. Ahora, la versión giratoria de esta máquina es lo que impulsa un reloj eléctrico ordinario que tiene un diente que se mueve dentro de un conjunto de dientes en la parte estacionaria. Cuando lo enciendo hay un motor de reloj. Los motores con rotores de acero son máquinas puramente magnéticas porque no dependen de su acción en la corriente eléctrica que fluye en la parte móvil. A diferencia, por ejemplo, este cilindro de cobre que gira lo hace porque una corriente eléctrica fluye en el cobre y por lo que llamo a esto una máquina electromagnética. Ahora, con mucho, la máquina magnética más intrigante para mí se puede hacer simplemente con un clip de papel ordinario de primera. Lo desenrollamos y luego envuélvanlo alrededor de un lápiz u otra varilla no conductora y luego ofrézcanlo al motor lineal. Esto gira muy bien como pueden ver y sin embargo claramente no hay circuito eléctrico, por lo que ahora no puede fluir corriente en el clip. Para distinguir muy claramente entre las máquinas magnéticas y las máquinas electromagnéticas de ambos tipos se usan ampliamente tanto en la industria como en el hogar. Una lavadora, por ejemplo, usa un motor de inducción, que es una máquina electromagnética. Relojes eléctricos, como acabamos de ver. Nuestras máquinas magnéticas, ahora las máquinas magnéticas mejoran como están. Se hacen más pequeñas, mientras que las máquinas electromagnéticas son mejores a medida que se hacen más grandes. Este último hecho que puedo probar en términos más generales uso lo que llamo mis bienes. En todos los modelos, cada máquina tiene un circuito magnético que representa de esta manera el flujo en este circuito que está hecho para inducir una corriente en un circuito eléctrico, que lo conecta de tal manera que la fuerza que puede obtener de una máquina es proporcional solo al producto del flujo en el circuito magnético y la corriente en el circuito eléctrico, por lo que el flujo y la corriente son las cosas que desea. Muchas de las cosas que le impiden tener tanto como le gustaría, por supuesto, es la resistencia en el caso del circuito eléctrico y el circuito magnético. Resistencia, como la llamamos en el circuito magnético, la resistencia de un circuito eléctrico es proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su área. Por lo que si tomo un segundo circuito eléctrico que es el doble de grande en cada dimensión lineal al primero, entonces la longitud será 2 veces mayor, pero su área es 4 veces mayor, por lo que la resistencia del circuito grande en conjunto es solo la mitad de la resistencia del circuito pequeño. Y cuando unimos los dos circuitos para hacer de nuestra máquina el efecto combinado de los dos, es hacer que la máquina grande sea 4 veces más mejor que la pequeña. Por lo que parece que la regla para las máquinas electromagnéticas es que cuanto más grandes sean, mejor son.
Ahora, con estos motores puramente magnéticos, parece funcionar al revés. Permítanme mostrarle a qué me refiero con estas láminas que están hechas de caucho, pero no es un caucho que ha sido impregnado con un material magnético y ha sido magnetizado para que toda esta superficie sea un polo norte y todo eso es un sur. Y sin embargo, no parece haber ninguna fuerza medible entre ellos. Se comportan como si no estuvieran magnetizados, pero si tomo unas tijeras y corto dos piezas de una de las hojas, vemos cómo se comportan. No hay repulsión notable, pero al menos hay algo de atracción y si corto piezas más pequeñas, entonces de inmediato hay atracción y esta vez no hay, esta vez incluso hay repulsión. Pon una pieza encima de la otra con polaridad inversa y simplemente no quiere que ahora el otro para que las cosas magnéticas mejoren en cuanto más pequeñas sean. Ahora apliquemos este principio de tamaño a nuestros fascinantes rotores de piñón de cremallera. Voy a poner una bandeja de plástico en la parte superior de mi fila de bobinas y voy a rodar su superficie, algunas arandelas de acero divididas. Unas más pequeñas deberían ir mejor, aún muy vivas. Ahora este experimento plantea la intrigante pregunta de cuán pequeñas cosas puedo rodar. ¿Puedo literalmente girar bien una limadura de hierro individual? La respuesta es que puedo y para demostrar esto voy a cubrir toda la superficie del motor con limaduras de hierro y encenderlo y verás qué pasa. Bien, no sé qué esperabas que pasara. Sé que la primera vez que probé esto ciertamente no obtuve el resultado. Esperaba ver la forma en que las paredes están formando paredes de limaduras que se separan entre sí. Esperaba ver la forma en que las paredes están formando paredes de limaduras que se separan entre sí. La separación entre las paredes depende de su altura para poder peinar este lote como si pudiera venir a mi cabello. Todo lo que estoy haciendo ahora es aplanar la limadura abajo y como lo hago, se acercan más si miras una pared individual. Y verás que la mayor parte de los archivos que contiene está en reposo. Solo los que están en el exterior se mueven y producen una deriva gradual hacia atrás. Muchos de los experimentos que hemos estado haciendo con limaduras de hierro se pueden hacer con un aparato mucho más simple. Por ejemplo, todo lo que necesita es un imán de herradura y los medios para rotarlo. Un plato de plástico se puede enganchar sobre el imán y luego en el plato. Pongo una bola de acero cuando giro el imán lentamente. La bola de acero gira alrededor de uno de los polos que no es muy emocionante, ni el hecho de que cuando giro más rápido la fuerza centrífuga arroja la bola hacia los lados del plato, pero si giro más rápido, la bola de acero se convertirá en un motor de piñón y cremallera. Allí va girando hacia atrás en el campo de viaje. Pongamos algunas limaduras de hierro en el plato. Giré la manija y veamos qué sucede una vez que vemos que las paredes se acumulan y la rotación va hacia atrás y algo más. Puede ver las espirales de las limaduras que corren cuesta arriba hacia el centro. El movimiento interno de estas limaduras implica que debe haber un campo magnético que viaja hacia afuera para producirlo, y si esto es cierto, es muy emocionante porque el magnetismo centrífugo se desconoce como tal. Pero si giramos la manivela más lentamente y observamos lo que sucede en cámara lenta, podemos ver que las limaduras se forman en sólidos con forma de Lawson y que están rodando una y otra vez y girando en espiral hacia el centro, por la misma razón por la que cualquier objeto rodante traza una espiral en una superficie plana.
por lo que no habíamos hecho ningún descubrimiento. Pero de todos los fenómenos que observamos con las limaduras de hierro, lo más llamativo quizás sea la construcción de las paredes que nos dice, entre otras cosas, entonces, cuando hacemos un motor de piñón y cremallera, no deberíamos usar un cilindro sólido como este, deberíamos dividir el cilindro en varios discos. Estos 6 discos de acero han sido espaciados para que coincidan con la separación de las paredes en el experimento de limado de hierro. Van a enrollar este cable y al hacerlo levantar una masa de 2 kilogramos. Los discos girarán a 3000 revoluciones por minuto, que es una gran cantidad de energía para extraer de una cantidad tan pequeña. De hecho, el motor de piñón y cremallera produce un tamaño más potente que cualquier otro tipo de motor de histéresis. La forma de estos discos es muy similar a la forma de un resorte helicoidal, al menos es magnéticamente escaso. La investigación más reciente que he estado haciendo se ha preocupado por los motores de piñón y cremallera de este tipo, donde colocamos un resorte muy pequeño dentro de la tubería de agresión, porque esto podría funcionar como una bomba autónoma. Una bomba helicoidal que gira muy bien. Y por supuesto, las máquinas magnéticas funcionan mejor todavía y puedo girar esta aproximadamente 3 pulgadas por encima de la superficie. Ahora, si puedo desarrollarlos en el escenario donde será lo suficientemente pequeño como para operar dentro del tejido vivo, entonces podría ser muy útil para el cirujano si esto tiene éxito. Nunca olvidaré que comenzó con un clip y con un lápiz. Este es el mundo de los motores pequeños. Ahora no tengo que decirte que este es un motor grande. En este motor grande, de hecho, en términos de daños, uno de los más grandes que hace su rotor es este disco de aluminio, por lo que es un motor de inducción y por lo tanto una máquina electromagnética. A pesar de que la parte móvil es giratoria, es una plataforma de prueba para máquinas lineales. Mire la unidad de este accionamiento en esta fila de bobinas. Hay un motor lineal que se ha doblado ligeramente para adaptarse a la forma del disco. La velocidad del campo de este motor es de casi 300 millas por hora y se están desarrollando motores de este tipo para conducir los vehículos de transporte de pasajeros de muy alta velocidad del futuro. Ahora, para probar tales máquinas en una pista real costarían una gran suma de dinero, que tendrían que construir una pista de muchas millas de largo para llegar a este tipo de velocidad. Pero en este disco nosotros somos capaces de obtener velocidades reales en el borde del disco de cerca de 300 millas por hora. Así que vamos a apagar el barril que usted va a ver. Pero recuerde que si se trata de una complicada pieza de maquinaria así, o si es simplemente un clip para papel y un lápiz en el mundo de los motores grandes y pequeños, el trabajo que acabo de mostrarles es solo el comienzo.